Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de Adiós Princesa, la novela escrita por David Roca Solano, quien es a la sazón primo hermano de la princesa Leticia Ortiz. Esta novela fue publicada en el 2013, es decir, ya tiene algunos añitos, y narra este periodo previo a la boda entre Felipe y Leticia. Y en esta primera parte, David Roca Solano nos ha contado, ha compartido con nosotros, a través de esta novela, cuyo texto me parece bien escrito, bien organizado y muy coherente, narra, eh, por ejemplo, el tema que tiene que ver con la eliminación, con el borrado, con la desaparición de aquellos papeles que probaban que doña Leticia habría abortado en esta clínica Dator que se encuentra en Madrid. Entonces, él utiliza esta primera, vamos a decir, este primer acto, para darle a entender al público lector, y en este caso a ustedes que van a escuchar la obra, que la están escuchando, que él estaba muy apegado a Leticia y que era leal y que eventualmente era capaz incluso de poner en riesgo su propia integridad por tratar de que ella pueda llegar de la mejor manera a ese matrimonio, que lo pueda concretar. Entonces, me da la impresión que consciente o inconscientemente ha utilizado estos dos primeros capítulos de la novela para situarnos a nosotros, los lectores, en esa premisa, de manera que podamos entender mejor cómo es que se van a ir desarrollando los otros eventos, los otros acontecimientos que luego nos va a narrar. Así que vamos a continuar con el capítulo número 3 y que nos va contando un poco también algunos detalles de la familia, porque como el propio David lo ha mostrado, esta situación, este matrimonio, trastocó su familia, generó un trastorno dentro de las dinámicas intrafamiliares y que generaron algunas pérdidas, como por ejemplo la propia hermana de Leticia. Así que nada, vamos a continuar con este capítulo, capítulo número 3, el abuelo taxista y el Salvador. Así que pay attention, please. Pero antes, me estaba olvidando, like, por favor, para que el video pueda llegar a más personas y vuestros comentarios, como siempre, son bienvenidos, ¿vale? Listo, arranquemos entonces. Nuestro abuelo Paco nunca fue Buenaventura Durruti, el feroz guerrillero antifascista asesinado en el 36, como quisieron vender los medios en nuestras disparatadas biografías. Pero monárquico tampoco lo fue nunca. Siempre que el rey aparecía en la tele, decía la misma frase. Anda, quítate a ese y pon otra cosa, que a ese lo ha puesto El Salvador. El Salvador. Era como se apodaba a Franco en mi familia. Tanto los Ortiz como los Rocasolano venimos de familias republicanas, es cierto, pero nuestro republicanismo es más posturero que combativo, más genético que ideológico. Mi abuelo Paco provenía de una familia de chatarreros, pero no de chatarreros pobres precisamente. A principios del siglo XX, la familia Roca Solano poseía 40 fanegas de tierras en Madrid, que son más de 250.000 metros cuadrados. Una herencia que, por problemas legales, fue llegándole a mi abuelo poco a poco, pero que le solucionó la vida en más de una ocasión. Otra cosa era la abuela Ketty, su mujer. Era hija de una humilde tendera ovetense y se casó con el abuelo Paco después de haber tenido una hija de un violinista muerto de tuberculosis. Aquella hija, Otilia,
un día desapareció del entorno familiar por razones que todavía desconocemos. Ni siquiera reapareció en el entierro de su madre. El caso es que ese mito del republicanismo acendrado de nuestros abuelos Paco y Ketty es producto de la exaltación biográfica a la que nos sometieron los medios de comunicación para buscar glamour en la nueva rama de la familia real. Una paletada. El republicanismo de mi abuelo Paco era tan firme que, en cuanto su nieta se prometió con el príncipe, se convirtió en monárquico recalcitrante. Yo siempre he sido bastante incordio, es mi naturaleza, así que después del compromiso de Leticia con Felipe, solía repetirle al abuelo: «Joder, abuelo, ¿cómo cambia la vida? Aún me estoy acordando de aquellas navidades en Moratalaz, en el Pico del Artillero, que echaban en la tele el discurso del rey, y tú apagaste diciendo aquello de que a ese impresentable se lo había puesto El Salvador. ¿No te acuerdas de aquello, abuelo?» «Pues claro que me acuerdo», me contestó con una risa irónica. «¿Y ahora que es el suegro de tu nieta qué? ¿Ya no es el mismo hijo de puta?» «No digas esas cosas, chico», se puso serio. «Ahora tenemos que salvaguardar nuestros intereses. David, nuestros intereses». Muchas veces es él, desde el recuerdo, quien me incita a romper la promesa que hice hace años de no volver a establecer contacto con ninguno de ellos, descolgar el teléfono y preguntarle al abuelo Paco cómo está. La verdad es que lo quería con locura. Es un ser entrañable, pero los hechos aconsejan la distancia. No sé cómo lo llevará desde que desapareció Enriqueta. Cuando murió la abuela en junio del 2008, supongo que todos los primos pensamos lo mismo, que habían bombardeado la línea de flotación de nuestra infancia. Al menos para mí, los recuerdos de las estancias con Paco y Enriqueta son de los mejores de nuestra niñez y adolescencia. Me acuerdo de Enriqueta cogiendo la guitarra y nosotros, los 6 niños, sentados a su alrededor cantando: «Yo quiero un tebeo, yo quiero un tebeo y hasta que no me lo compres, pataleo». O contándonos sombríos cuentos de terror asturianos en el pisito de Moratalaz que se convertía, bajo el embrujo de las palabras de Ketty, en una cueva nigromante. Tras aquellas sesiones, los 6 niños no nos quejábamos de tener que hacinarnos juntos en las camas plegables del salón porque los fantasmas de aquellos cuentos aún se quedaban rondando un buen rato después de que Enriqueta se retirara a dormir. O aquellos baños por turnos antes de mandarnos a la cama, en los que ella nos frotaba la esponja con tal fuerza que nos levantaba la piel a tiras. Incluso cuando se nos murió, Enriqueta me hizo reír, aunque con la inestimable ayuda de los medios de comunicación. En aquellos días tristes, los elogios funerarios de la prensa española destacaban la discreción de mi abuela. Enriqueta, paradigma de discreción. Si era la bruja maledicente más maravillosa e incisiva que yo he conocido. Era capaz de sacar de quicio a cualquiera. A mis novias adolescentes, y no tan adolescentes, las martirizaba. «Ay, hija, ¿y a ti por qué no te gusta lavarte el pelo?», le preguntó a una de ellas con desparpajo. Cuando le presenté a Patricia, la madre de mi hijo Nano, la miró de arriba a abajo y luego centró la observación en su pecho generoso. «Bueno, hija, no estás mal. Por lo menos tú tienes un par de buenas tetas, no como la otra, que me traía a casa, que no tenía nada, la pobrecita». La abuela Ketty, por alguna razón, era la que más unidos nos mantenía a los primos. Otra cosa sucedía con nuestros padres. Con ellos era una bomba de relojería que nunca sabías por dónde iba a estallar. No recuerdo ni una Navidad en mi vida en la que no salieran poco menos que a hostias todos. Y casi siempre era mi abuela la que empezaba. Recuerdo con especial nitidez
un 31 de diciembre, en el piso de mis abuelos, en Alicante. Yo tenía 16 años y escuchaba, más o menos aburrido, una extensa disertación de Chus, el padre de Leticia, sobre principios morales y buenas costumbres. La abuela Ketty aprovechó un respiro para soltarle entre dientes a su yerno: «Tú mejor cállate, Chus, que ya te han pillado a ti haciendo lo que no debes». Chus se puso lívido. Su mujer, Paloma, hija de la abuela Ketty, levantó la vista hacia él. La cena se ponía divertida. Pero tú, se levantó Chus de la silla, arrojó la servilleta en el plato y empezó a vociferar. ¿Tú de qué estás hablando? Explícate. Ketty, porque no te entiendo. Pues me ha venido Pepe, el de Conchita, y me ha dicho que te ha pillado en un hotel de Córdoba con una chica, contestó mi abuela, con ese tono resabiado que adoptaba en sus grandes actuaciones. Sí, Chus, así es, muy acaramelado. En aquella época, por su trabajo periodístico, Chus viajaba bastante, y su actitud hacia las mujeres siempre ha sido bastante suelta. Cuando nos visitaba en casa, acostumbraba a traerle flores a mi madre, su cuñada, y jugaba a ser Don Juan, besándole el cuello como saludo. A mí aquella actitud de Chus con mi madre me erizaba bastante, y supongo que a mi padre también. Y había bastantes rumores en nuestras casas sobre sus viajes, rumores de los que la única que no se enteraba era siempre inocente, Paloma, y que yo creo bastante infundados. Siempre he tenido a Chus por una persona noble. Pero mis abuelos, Paco y Ketty, nunca tragaron mucho a Chus. Cuando él y Paloma se enamoraron, se opusieron con todas sus fuerzas a la boda. Chus era solamente un chico con guitarra, sin oficio ni beneficio. En su acta de matrimonio figura como profesión la de estudiante y nunca terminó derecho. Estoy seguro de que cuando pidió el divorcio a Paloma, la abuela, Ketty, no desaprovechó la oportunidad de trasladarle a su hija alguna expresión del tipo: ya te había advertido desde el primer día que ese chico no era trigo limpio. Mis abuelos nunca supieron apreciar el lado fascinante de Chus, que lo tiene. Es un hombre con bastantes inquietudes, un diletante en el buen sentido de la palabra, que sabe de todo un poco, de música, de literatura, de historia, de arte. Se puede mantener una conversación inteligente con él. Y yo tengo la certeza de que fue la persona que más influyó en la vocación periodística de Leticia y en el ramalazo artístico de Erika. Lo que desde luego no es mi tío Chus, es un arrogante, o mejor dicho, lo que desde luego no es mi tío Chus, es un arrogante maleducado, como se ha querido dejar entrever en cierta prensa. Lo mismo que mi tía Paloma no es la madre discreta, atenta y agradable que han dibujado. Yo por mi parte, que no tengo arraigos sanguíneos de ningún tipo, me quedo con mi tío. Chus y Paloma nunca fueron sobrados de dinero, más bien al revés. Yo recuerdo visitarlos los inviernos en su piso de Madrid y que me recibieran las tres hermanas con sus batas gruesas y debajo pesados pijamas y camisetas y calcetines por encima de los pantalones y las narices y los labios azules de frío. No había dinero suficiente ni para encender una estufa. Sin embargo, cada verano mis primas hacían un viaje que yo les envidiaba muy insanamente. Desde que Leticia, Telma y Erika fueron muy jóvenes, Chus se encargó al menos de garantizarles una cultura viajera. Cuando llegaba el verano, Chus montaba a mis primas en su Ford Escort o en su Lada Niva o en el coche destartalado que tuvieran. Cargaban ropa, sacos de dormir y una tienda de campaña y se marchaban a recorrer Europa durante 15 o 20 días, hasta que se acabara el dinero.
Dormían en campings, comían bocadillos, se bañaban en los ríos y lo pasaban muy bien. Cuando regresaban, yo siempre escuchaba sus aventuras con añoranza de lo desconocido, porque para unos chavales, y más en aquella época y de nuestra clase social, aquello eran grandes aventuras. Estamos hablando de comienzos de los años 80, en plena reconversión industrial, cuando viajar fuera de España era un lujo casi imposible y la gente veraneaba todavía en los pueblos. Cuando un coche sobrecargado se recalentaba cada 200 kilómetros y había que hacer un alto en la carretera para renovarle el agua y esperar a que descendiera el termómetro, cuando a Europa aún se le llamaba el extranjero. Los niños de entonces veíamos los aviones como algo mágico e inalcanzable, pensando que quizá si había mucha suerte en un lejano futuro, algún día podríamos volar a bordo de uno de ellos. Sin embargo, gracias a las rarezas nómadas de Chus, Leticia, Telma y Erika, ya conocían París, Roma, Estrasburgo, Varsovia, yo qué sé. Y te contaban anécdotas infantiles, pero que habían sucedido en las Tullerías, en Sacré-Cœur, en Montmartre, frente al Palais Neuf de Avignon, en la Domus Aurea de Nerón. Los otros niños de la pandilla escuchábamos aquellos impronunciables y evocadores nombres de boca de las tres rubias redichas, con muy mal disimulada envidia, como tiene que ser. Erika era quizá demasiado niña y Telma demasiado frívola como para que aquellos vagabundeos por Europa influyeran en la forja de sus caracteres. Pero Leticia, desde muy joven, había poseído una admirable capacidad para absorber información e incorporarla a su personalidad, sobre todo si esa información y esas experiencias le venían de la mano de su padre, de Chus. Cuando se anunció el compromiso de Felipe con Leticia y los medios pusieron en marcha sus engranajes vasallos para reescribir nuestras biografías plebeyas hasta convertirlas en heroicas hagiografías, se comentó mucho en el Cuché la influencia que Menchu había ejercido sobre Leticia para conducir su vocación periodística. Es falso. No radicalmente falso, pero desde luego distorsionado. Distorsión inspirada en el afán de adulterar realidades a modo de cuentos más vendibles. Menchu, calificada como una histórica de la radio española tras el compromiso principesco, era tan solo una muy digna locutora de provincias que presentó durante 40 años programas de entretenimiento para amas de casa. A Leticia esos programas jamás le interesaron en absoluto. Leticia, ya desde bastante niña, a quien sintonizaba en el transistor era a su padre. Chus era un reportero, un periodista de verdad que locutaba noticias políticas, sucesos, acontecimientos culturales. Cubrió las feroces huelgas mineras de aquella Asturias de la transición, hacía entrevistas, cosas. La desaparición de todas estas influencias paternas en la biografía oficial de la princesa tiene una explicación. Ese instrumento que, según nos cuenta la historia, algunos miembros de las familias reales manejan muy bien y que se llama venganza. Como por desgracia, ya no están de moda los venenos ni los estiletes de empuñadura con guadamesí, ahora las venganzas reales son como la de las familias corrientes, una vulgaridad. En el caso de Chus, el ostracismo. Chus cayó en desgracia mucho antes de que Leticia atisbara su cráneo coronado. Concretamente, el día de su boda con Alonso Guerrero en 1998. Era un día ya de octubre, pero de un calor bochornoso en Almendralejo. Y en el banquete me enteré de que Chus
había esperado a que su hija se casara para anunciarnos su decisión de separarse de Paloma. Supongo que también Leticia se enteró ese día, porque algunos miembros de nuestra familia no han pecado nunca de discretos, y veo raro que desperdiciaran la oportunidad de enturbiarle a mi prima la ceremonia de su casamiento con tan suculento rumor. Lo de la prensa con esta boda, me refiero a la de mi prima, y Alonso Guerrero, siempre me ha llamado la atención. Fue una boda normal, como la de miles de ciudadanos de este país. El papanatismo, recordando aquel episodio costumbrista y vulgar, ha llevado a periodistas de renombre a afirmar que el expediente de dicha boda se encuentra escondido y el acta que refleja el mismo custodiada. Nada más lejos de la realidad. Otros, como el famoso Jaime Peñafiel, afirman respecto a la documentación del divorcio que se encuentra custodiada bajo 7 llaves y que fue decisión del Centro Nacional de Inteligencia o del Rey para ocultar algunas irregularidades de este expediente. Otra chorrada. Alguien debe de haber extraviado alguna de esas 7 llaves porque tal documentación está en poder del editor de este libro. ¿Cuántas mentiras se vierten bajo el amparo de la certeza de que no habrá desmentido por parte de la Casa Real? Sin embargo, el delirio más absoluto salió de boca de una periodista de cierto renombre y ajeno al cuché. De cierto periodista, Fernando Rueda, presunto especialista en el CNI y exdirector de Interview, señaló en una entrevista con motivo de la publicación de su libro Las alcantarillas del poder. Zarzuela sabía que la misma investigación sobre el pasado de Leticia que realizó, asegura el CNI, sería llevada a cabo por los enemigos de España y, por tanto, había que evitar a toda costa cualquier tema que pudiera servir de campo de batalla. No se espió formalmente a Leticia, sino que se investigó su vida previa a su relación con el príncipe para evitar que servicios de espionaje extranjeros o mafias pudieran chantajear al país o encontrar alguna debilidad. Posiblemente se procedería a retirar, por ejemplo, los informes médicos para que la CIA o el KGB no se hicieran con la información. Buen trabajo, tanto por parte del CNI como del ilustre periodista Fernando Rueda. Pero siguiendo con la separación de mi tío Chus y mi tía Paloma, la ferocidad pueril con la que Telma y Leticia se arrojaron sobre su padre cuando anunció que quería el divorcio fue impropia de unas mujeres cercanas a la treintena. Parecían 2 niñas de 5 años pataleando porque papá quiere dejar a mamá. La única que mantuvo la neutralidad fue Erika. Leticia, joder. Las cosas son así, intentaba razonar yo. Chus ya no quiere a Paloma. Tenéis que entenderlo. No es el primer divorcio de la historia, ni va a ser el último. Te he dicho que te calles, David. Te he dicho que te calles. Me gritó en uno de aquellos arrebatos coléricos que la poseían cuando alguien le llevaba la contraria. A menudo Paloma se venía a mi casa a restañar sus heridas sentimentales. Pero no había forma. No acababa de comprender por qué Chus la había abandonado. Y así estuvimos meses, mi tía Paloma, mi pareja y yo. Paloma, tienes que rehacer tu vida. Paloma, debes salir y conocer gente nueva. Los tópicos de siempre. ¿Qué vas a decir en estos casos? Pero no había forma. Tras escucharte, Paloma se arrojaba sobre ti y te empapaba la camisa en lágrimas. La separación de sus padres fue un trauma para Leticia. Ni Telma ni Erika vivían ya en la casa de sus padres. Una estaba en Barcelona y otra en Alemania, y hacían sus vidas al margen de aquel drama. Solo Leticia atendía a su madre. Retroalimentaban sus rencores y se acabaron convenciéndose una a la otra de que Chus era el diablo. Desde su separación, Chus entró en la lista negra de Leticia y supongo que aún seguirá en ella. Recuerdo, sin embargo, otros tiempos, cuando Chus era un ídolo distante para mis primas.
Tendríamos 13 o 14 años y matábamos una tarde de verano en Torrevieja. Pues sabes, esta mañana papá ha puesto el coche a 220 por hora, dijo Leticia con su pronunciación algo repipí de primera de la clase. Mi hermano Alfonso y yo nos echamos a reír. Chus conducía entonces un viejo Escort bastante destartalado. ¿Pero qué dices? ¿Tú estás tonta? ¿A 220? ¿Qué te lo digo yo, jolín? Pregúntaselo si quieres. Venga, Leticia, ese cacharro se desintegra si lo pasas de 100, le repliqué. ¿Qué te apuestas a que sí? Nos retaba Leticia, con un suspiro de seguridad para reafirmarse en su estúpido argumento. Que no, Leticia, que el Ford Escort de tu padre no pasa los 140, y si lo hace se desintegra. El que se desintegra es el del cabrón de tu padre, dijo enfurecida, y por primera vez en su vida que yo sepa, soltando un taco. Tu padre sí que es un hijo de puta, contesté. Entonces sucedió lo impensable. Leticia se arrojó sobre mí y empezó a golpearme con furia. Al principio me reí, pero enseguida empecé a tomármelo más en serio. La grulla era como apodaban a Ribadesella, en Ribadesella, a las 3 hermanas por su extrema delgadez. Sacaba de aquel manojo de huesos una fuerza insospechable. Mi hermano Alfonso se dio cuenta de que la cosa iba por mal camino e intentó separarnos, pero Leticia también se encaró con él y comenzó a arrearle. Telma acudió en su defensa con su hermana y aquello se convirtió en una batalla cruenta, feroz y sin prisioneros. Mi hermano y yo, entre hostia y hostia, nos mirábamos sin comprender cómo era posible que las dos delicadas rubias nos estuvieran plantando cara de esa forma. Nosotros éramos dos deportistas bien formados y entrenados, y ellas dos muñecas vestidas de azul. Al final, nos tuvimos que emplear a fondo y las dos muñecas quedaron desarticuladas en el suelo. Como vuelvas a llamarle hijo de puta a mi padre, te mato. Tuvo tiempo de balbucear Leticia antes de casi desmayarse. No entiendo cómo Leticia fue después capaz de hacerle tanto daño a Chus, con lo que significaba entonces para ella. Por mi parte, nunca más he vuelto a pelearme con mi prima. Hasta ahora. Capítulo número 4. La periodista. Vamos a ver qué dice el capítulo número 4. Desde muy joven, Leticia tuvo clara su vocación periodística. Devoraba los periódicos, subrayaba los textos, recortaba reportajes interesantes. Su sueño, como el de tantos futuros periodistas de 15 años, era convertirse en reportera de guerra, salir en televisión esquivando balas libanesas en plan Arturo Pérez Reverte, convertirse en una estrella rutilante de la pantalla. Yo iba a ser futbolista, y tampoco se me daba nada mal. Jugaba entonces en las categorías inferiores del Real Madrid. Fue la época de mi vida en la que más cercano estuve a mi prima. Nos hacíamos promesas infantiles mientras baruteábamos por las calles bastante inhóspitas, entonces, de Rivas Vacía Madrid, un barrio del sur de Madrid de vertiginosa expansión urbanística donde habían decidido hospedarse los venidos a medio más que venían de lo mucho peor. Un barrio obrero. Era un pueblo de desesperanza, donde cada golpe de crisis económica se notaba de forma brutal. Pero eso no iba a ensuciar nuestros sueños. Cuando sea periodista, te voy a regalar el coche que tú quieras. Y yo, cuando juegue en primera, te voy a comprar una casa y un coche, prima, te lo prometo, le respondía yo siempre a Leticia. Supongo que en mi subconsciente, a la hora de hacer aquellas promesas, palpitaban la imagen del chalet de mi prima en invierno. Era terrible. Al traspasar aquella puerta parecía que el frío del exterior se intensificaba. Chus no estaba pasando una época boyante en lo económico, más bien, al contrario. Ya no había dinero para dar un poco de calor a aquel iglú. Al llegar,
Como ya he narrado antes, siempre me encontraba a Leticia, Telma y Erika enfundadas en pijamas gruesos, tipo chandal, con 2 pares de calcetines enfundándoles los pies, zapatillas de felpa espesa y batas de guata por encima. Estaban muy hermosas. A algunas mujeres les sienta espectacularmente bien los atavíos más insospechados. En otras ocasiones, cuando mis primas venían a mi casa, encontraban cosas que ellas no se podían permitir. Me vaciaban la nevera de yogures y refrescos. Mis padres se habían trasladado a Luxemburgo por cuestiones laborales y yo, que con 17 años vivía solo en el pequeño chalet de la calle Los Naranjos, comparado con ellas, era el rico de la familia. O sea, el que se podía comprar unos yogures. Mi padre es chofer del Parlamento Europeo, aunque yo siempre he dicho que trabajaba en el servicio de protocolo de tal inútil institución. Cosas de la titulitis. Cuando empecé la carrera, tanto él como mi madre convinieron que la casa de la calle Los Naranjos se me quedaba grande. Y con su esfuerzo, el de mis padres y el de los europeos que me subvencionaban los estudios universitarios, decidieron que mi nuevo domicilio sería un colegio mayor. Para que no me desarraigara familiarmente, pasaba los fines de semana en lo que yo llamaba la cueva de las acelgas, la casa de mis tíos Chus y Paloma. Exagero solo un poco si afirmo que allí se desayunaba, se comía y se cenaba un plato de acelgas cada día. Estoy convencido de que Chus, dándome hospitalidad en la cueva de las acelgas, estaba encantado. No puedo decir lo mismo de mi tía Paloma. Esta juventud, bastante precaria, fue forjando el carácter de Leticia. Mi prima siempre ha sido muy consciente de dónde viene. Por eso es tan luchadora, tan tenaz. Ella quería otra vida. Yo también. Pasaron los años y su sueño adolescente de llegar a ser reportera de guerra se diluyeron. Cuestión de puro pragmatismo, no de renuncia. El mío, de llegar al fútbol de élite, también se frustró. Lesión de rodilla. Yo me enfrasqué en mis estudios de Derecho y ella en los de Periodismo. Fue entonces cuando Leticia inició la relación con quien sería su primer marido, Alonso Guerrero. Él era profesor de literatura en el Instituto Ramiro de Maeztu, de Madrid. Y no me extraña que se quedara un tanto fascinada con aquel tío. Alonso es un erudito, un letraherido. Y creo que no he conocido jamás a nadie con una cultura tan vasta y de tanta hondura. Yo he trabajado en el negocio editorial, donde cierta cultura se presume, como en el ejército, el valor. Cuando iniciaron su relación se puede decir que Leticia era una niña. Ella tendría 17 o 18 años y él rondaría ya los 30. Siempre he pensado que Leticia, más que una pareja, buscaba entonces un profesor particular las 24 horas del día. Un tío que le abriera los ojos a todo lo que ella desconocía, porque su relación, por lo que yo compartí con ellos, se basaba en eso. Alonso hablaba, disertaba, razonaba y Leticia escuchaba en silencio, o como mucho preguntaba. El único de todos nosotros que podía, y más o menos, mantener una conversación al nivel de Alonso era el tío Chus, y aún así en evidente inferioridad de condiciones. En lo ideológico, Alonso siempre me pareció un revolucionario de chaise longue, un radical de izquierdas que riega las macetas, respeta los semáforos, paga sus impuestos y no levanta la voz. Anticlerical furibundo, no sé cómo valorará la conversión al catolicismo más purpurino de su exmujer Leticia. Presiento que con una ironía distante. El caso es que aquella relación siempre funcionó desde el desequilibrio. Leticia no comprendía la falta de ambición literaria de Alonso, que escribe unos libros invendibles, experimentales, de vocación decididamente minoritaria. Y Alonso despreciaba los impulsos arribistas de Leticia por alcanzar el éxito periodístico, la fama, el dinero y la consideración social.
Su noviazgo duró casi 10 años, pero estuvo jalonado de innumerables rupturas. Vivían juntos, se separaban, se volvían a reconciliar, se daban un tiempo. Cuando Leticia me anunció que le habían concedido una beca en México para hacer el doctorado, ni siquiera le pregunté por Alonso. Supuse que aquello era la conclusión natural de una relación extraña, dispareja, más pigmalioniana que amorosa. Leticia tenía entonces 23 años y acababa de terminar la carrera. Ella hubiera preferido irse a Estados Unidos, pero su inglés era bastante macarrónico. Lo del doctorado fue una excusa. Leticia, periodista de raza, lo que quería era empezar a escribir. En cuanto llegó a México, consiguió un trabajo en un cultural, Tentaciones, donde empezó a foguearse con entrevistas a escritores, pintores, músicos y reportajes de ambiente sobre la noche de Guadalajara. Durante aquel año rompimos el contacto, pero imagino que mi prima no perdió el tiempo. Conociéndola, seguro que antes de coger el avión se empapó de literatura e historia mexicanas, se mimetizó con los desgarros de Frida Kahlo y Chabela Vargas y se enamoró platónicamente del subcomandante Marcos, el entonces misterioso insurgente zapatista que tomó Chiapas con su ejército indígena y soñaba convertirse en el Che Guevara mexicano. Los aleteos de mariposa no siempre provocan huracanes. Muchas veces se quedan en aleteo de mariposa. Los proverbios chinos tienen escaso valor en el convulso México. Los cotillas antimonárquicos, que son igual de safios que los cotillas monárquicos, han especulado mucho sobre la vida sexual de mi prima en México, atribuyéndole varios amantes de cierto renombre. Yo no sé nada de eso, ni me importa. Ni creo que le importe a nadie. Mi prima era una mujer guapa, llena de atractivos físicos y libre, sin servidumbres. Mis primas y yo jamás hemos hablado de nuestras intimidades sentimentales. No hemos presentado a los novios y a las novias y nada más, no. Nos hemos presentado a los novios y a las novias y nada más. Dicen que el desnudo de Leticia ilustra la carátula de un disco de Maná, insinuando que el cantante del grupo, que creo que se llama Fer, fue su amante. No tengo ni idea. La chica de la carátula se le parece, pero me resulta extrañísimo que mi prima se prestara a posar desnuda ante nadie. Me suena un poco a coña. Leticia es demasiado discreta. Nunca se prestaría a una exposición pública, que por otra parte, a cualquier conocedor de la historia del arte no le tendría que extrañar en absoluto. ¿Cuántas mujeres no habrán posado desnudas ante pintores sin que eso signifique que se monte una orgía entre pincelada y pincelada? Además, los inexplicables complejos físicos de Leticia son incompatibles con tal posado. Jamás hemos hablado de ello, pero insisto en que me parece una chorrada de tamaño dolménico, elefantiásico y, por no exagerar, catedralicio. Si es con estos chismes con lo que los republicanos pretenden socavar la monarquía, Juan Carlos puede descansar tranquilo hasta el fallecimiento de sus tataranietos. Con o sin amantes transoceánicos, cuando Leticia regresó a Madrid, estaba totalmente desubicada. La primera decisión que tomó al volver a España fue independizarse. No me extrañó. Chus es una persona de convivencia difícil. No porque les impusiera horarios o les coartara libertades. En ese sentido, todo lo contrario. Permitía a mis primas una libertad de horarios y movimientos inusual. Cuando se tienen 3 hijas tan jóvenes y se vive en un lugar un tanto apartado y obrero como Rivas Vaciamadrid, a donde se habían trasladado a principios de los 90. Un chalet adosado con un pequeño jardín, nada del otro mundo. El problema de Chus no era que ejerciera un control excesivo sobre los movimientos de sus hijas. El problema de Chus era de puertas adentro. Imponía en su casa ciertas rarezas casi dictatoriales. Por ejemplo, a la hora de comer impedía encender la televisión o levantarse de la mesa antes de que todos terminaran.
como en un cuartel o en un convento. Es una chorrada, pero para Leticia, periodista, la hora de comer era la hora del telediario, y se le impedía encender el televisor. Chus ritualizaba los actos domésticos más intrascendentes de una forma casi dictatorial, y se había vuelto bastante huraño. Yo creo que estaba amargado. Había abandonado la emisora de Oviedo, dando el portazo por disensiones con la dirección de la cadena. Y conociéndolo, juraría que pensó que en cuanto se pusiera en el mercado, en Madrid, conseguiría un puesto como reportero en cualquier emisora. Nada más lejos de la realidad. Se convirtió en un superviviente, en un profesor de máster de periodismo o en un gestor de empresa que apenas ganaba para mantener a su familia. Hasta que Paloma no consiguió el traslado a Madrid y el abuelo Paco le prestó los 5 millones de pesetas con los que cubrieron la entrada del chalet a Vaciamadrid en la calle Río Guadarrama número 23, Chus tenía bastantes motivos como para sentirse un fracasado en el aspecto profesional. A su regreso a México, Leticia no tardó mucho en encontrar un trabajo en Bloomberg Televisión, un canal financiero, y aquello no fue gratis. Tuvo que superar varias pruebas con miles de candidatos, pero la cámara la quería. El canal era pequeño, sin la proyección de las grandes cadenas de este país, pero suponía un primer paso. Era el comienzo de una meteórica carrera profesional. Tampoco tardó mucho en regresar con Alonso. Se compraron un piso en la calle Madrid. Continuaron su extraña y desigual relación maestro-alumna y en el verano de 1998 anunciaron su boda. Como todo el mundo sabe, se casaron por lo civil, en Almendralejo. Y como ya he contado antes, ese día algunos miembros de la familia nos enteramos de que Chus había decidido separarse de Paloma. Una boda agridulce. Chus presentó demanda de separación con la aceptación de Paloma el 16 de febrero de 1999 en el jurado de primera instancia e instrucción número 2 de Arganda. El mismo juzgado en el que Leticia y Alonso presentarían la suya el 19 de octubre del año 2000. Recuerdo ahora la visita a aquel lúgubre y destartalado juzgado de Arganda, una ciudad donde yo había estudiado mis primeros años de bachillerato. No suele resultar fácil tramitar una separación o un divorcio, aunque sea consensuado, mi querido Alfonsín, y menos cuando lo tramitas para personas que quieres y a las que, de alguna manera, has idealizado. Pero aquella mañana de 1 de noviembre concerté la cita con ambos en la puerta de los juzgados para que ratificaran su convenio. Hacía frío. ¿Cómo andas de ánimos, Leti? David, esto no es agradable. Tú estarás muy acostumbrado, pero a mí no me gusta. Te entiendo, pero escucha. Si quieres, acompaño a Alonso a la secretaría del juzgado. No tardamos nada, y luego paso contigo. Concluimos aquello de la manera más sencilla y rápida que pudimos. Leticia salió de Arganda, como alma que lleva el diablo, pasando página lo más rápido que pudo. No sin dolor, pero manteniendo esa actitud hierática o hieraticia de los acostumbrados a los reveses, a las hostias de la vida. Es una sufridora, pero una sufridora interior, fría, orgullosa, cabeza alta, indestructible. Alonso, por contra, no está hecho de esa madera de ébano. Tomé un café con él. Me pareció lo oportuno. ¿Cómo lo llevas? Leticia ha tenido que salir corriendo, ya sabes, cosas del trabajo. Mira, David, prefiero no contarte cómo es tu prima. Todo pasará, el tiempo lo cura todo, respondió cabizbajo, pero sin perder la dignidad y sin dudar. Había tomado la decisión acertada. Su ruptura fue fría. No hubo ningún tipo de discusión económica porque no había nada que repartir. Ya habían vendido la casa. Cada uno se había llevado su dinero a partes iguales, más o menos 24.000 euros por cabeza. Lo sé bien porque yo era quien le llevaba las cuentas a mi prima.
Ella tendría 36.000 euros ahorrados, suficiente para empezar otra vez, porque en ese lapso de tiempo a Leticia ya le habían empezado a rodar los dados del éxito profesional. De aquellos papeles, su sentencia de separación y divorcio, su convenio, su certificado de matrimonio, jamás se entregó copia a nadie, ni se guardaron en una caja fuerte bajo ninguna llave. Ni el CNI o el CSI pidió alguna copia, ni ningún agente 007 al servicio de su majestad intervino para solicitármelos. ¿Cuánto ridículo debe de sentir algún periodista y afamado investigador leyendo estas palabras? Todos aquellos papeles siempre estuvieron custodiados en una caja archivadora de un sótano, protegidos por un candado de 5 euros, muy cercano a la Plaza Marqués de Salamanca, de la misma manera que los papeles de muchos de mis clientes. Meses antes de la separación, Francisco Basterrá, entonces director de informativos de la desaparecida CNN Plus, contacta con Leticia y le recomienda que se presente a un casting. La cadena estaba buscando caras nuevas para sus informativos. Mi prima es elegida entre un centenar de candidatos. Leticia había trabajado mucho para llegar hasta allí y me alegré sinceramente cuando me llamó aquella tarde. David, ¿cómo estás? Hoy firmo el contrato, ¿sabes? Me han cogido los de CNN. Voy a presentar el telediario de las mañanas. De puta madre, tía, qué bien. Oye, ¿te podías acercar para que me leas el contrato? Claro, ¿dónde quedamos? El contrato, la verdad, no era excesivamente generoso. 32.000 euros brutos anuales. Uno siempre piensa que las caras de la tele se están forrando, y parece que no es así. Pero Leticia estaba feliz. Le había llegado la oportunidad que esperaba y el dinero le daba igual. Y le daba igual tener que levantarse a las 3:30 de la madrugada para entrar a las 5 en el edificio de CNN y no salir hasta la hora de comer. Una vida agotadora, pero ella sabía que estaba ante la gran oportunidad de convertirse en una buena profesional del periodismo televisivo. Y yo estaba seguro de que la rubia implacable lo iba a conseguir. Leticia es una mujer muy fotogénica, concienzuda, con una voz agradable, currante, inteligente, pero ella no estaba tan convencida de nada de eso. Aunque no lo aparente, Leticia es una persona insegura, bastante frágil y que incluso sufre ciertos inexplicables complejos físicos desde jovencita. En su trato con los chicos del barrio o con los compañeros de instituto era bastante distante, gélida. Daba incluso la imagen de tía buena que se lo tiene muy creído. Pero esa frialdad era precisamente por todo lo contrario. Estaba causada por sus complejos. Vaya tontería. Sinceramente, mi prima es una chica que siempre ha estado bastante buena. Por supuesto, el día de su debut me levanté temprano. Me senté delante de la televisión y me dispuse a examinar a mi prima. Ella me había insistido en que lo hiciera. Necesitaba un crítico implacable y yo siempre he sido sincero hasta la brutalidad. La cortesía es una bochornosa pérdida de tiempo. Y considero la mentira una grave falta de educación. Con estos antecedentes, Leticia sabía que yo sería el evaluador perfecto. En cuanto terminó la emisión, sonó el teléfono. Me lo esperaba. David, ¿me has visto? ¿Cómo he estado? ¿He estado muy mal? Toda la serenidad que había mostrado hacía unos segundos ante las cámaras se había desmoronado como un castillo de naipes atacado por el vendaval. Típico de mi prima. Me hizo gracia y me dio ternura. La imaginaba escondida en los lavabos de CNN y tampando el teléfono con el hueco de la mano para no desvelar sus inseguridades ante los nuevos compañeros, moviendo nerviosa los pies, con la cara reconcentrada y los dedos afilados, mesándose el cabello. Que no, tonta, la tranquilicé. Has estado bien, has estado muy bien. Joder, David, dime la verdad. ¿Estuve mal? ¿Regular? ¿Muy mal? Las futuras princesas se ponen a veces un poco insoportables. No pude evitar que se me escapara una risita maquiavélica. Estuviste de la puta madre, Leticia, de verdad.
Hombre, te trabaste. Sí, ya lo sé. Te trabaste un par de veces, un poquito de tartamudeo. Pero casi no se notó, es normal, era tu primer día. ¿Y qué más? Me ametralló. Pues no sé, coño. La hice sufrir un poco. El bolígrafo. ¿El bolígrafo? ¿Qué bolígrafo? Preguntó histérica. El que tienes en la mano. No hacías más que moverlo. Venga, a darle vueltas. Solo en eso se te notaba un poco nerviosa. Vaya, claro, el bolígrafo, el maldito bolígrafo. Resopló. ¿Y qué más? Nada más, Leticia. Que diste las noticias muy bien, que hasta los asesinatos y las catástrofes parecían buenas noticias. Le dije cualquier chorrada para relajar su histeria. ¿Quieres que nos veamos en la tarde? No, 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 esta tarde no puedo. Tengo que repasar el video. Por supuesto, ¿cómo no se me había ocurrido, Leticia? Leticia se iba a pasar aquella tarde y quizá toda la noche delante de la televisión sin dejar pestañear a sus enormes ojos claros, sentada en una esquina del sillón, inclinada hacia la pantalla, tensa, comiéndose las yemas de los dedos y rebobinando una y otra vez el video para analizar cada frase, para buscar el error, para estudiar su mejor mirada, la dicción, el tono de voz, la ropa, el pelo. Supongo que lo típico en cualquier profesional de televisión que acaba de debutar en el telediario. Durante bastante tiempo, siguió llamándome cada día. ¿Qué tal he estado? Bien, Leticia, como siempre. Y otra cosa, ¿con qué perfil doy mejor en cámara, David? ¿Con el izquierdo o con el derecho? Con el izquierdo, Leticia, como casi todo el mundo, a no ser que tengas ahí 3 verrugas y una cicatriz de quemadura. A todo el mundo le queda mejor el perfil izquierdo. En aquella época mi prima aún no se había convertido en el centro del mundo, y sus invitaciones a que le contaras cómo te iba la vida eran sinceras, no exclusivamente protocolarias. Ese fue quizá el primer síntoma de que todo iba a cambiar cuando se anunció su compromiso con Felipe. Un pequeño matiz de insinceridad en su voz que solo las personas más cercanas notamos. Fueron 2 años duros para Leticia. Siempre que quedábamos, se quejaba de sus condiciones laborales en CNN. Trabajo como una mula y me siguen pagando una mierda, David, me decía cuando quedábamos. Ella siempre cargada con una gavilla de periódicos ya manchados de su constante manoseo. Su situación económica también la acomplejaba. Sus amigos de la televisión llevaban más años de profesión y vivían en lugares más céntricos que el piso que ella había adquirido con mi mediación en Vilcabaro. La verdad es que aquel piso era un cuchitril. ¿Cómo voy a invitar a nadie a venir aquí? Típico de Leticia. Pero no era para tanto. El piso era pequeño, pero no vivía en una chabola. Yo se lo había conseguido negociar por un precio muy razonable. Mi prima lo había comprado con toda la ilusión después de haberse separado de Alonso. Pero como a todos le exigían el canon hipotecario y a ella su canon le parecía desproporcionado en relación a su sueldo, como a todos. Aquel 28 de junio del 2002, en la calle Marqués de Riscal, número 9, en un edificio señorial decimonónico, y sentados en una mesa de madera de 4x3, Leticia firmó su segunda compraventa de vivienda de su vida. Sería la última. Leticia, esto es normal. Mi pareja de entonces, Patricia, que nos acompañaba, intentó calmarla con una sonrisa. No pasará nada, ¿verdad?, insistió mi prima. No, Leticia, las notarías son así. El notario debe de estar firmando con otras personas y a lo mejor ha habido alguna complicación y se retrasa, pero tranquila. Por la puerta entró un hombre de complexión mediana. Inmediatamente lo reconocí. No dudé en levantarme. Coincidencias de la vida. Resultó que el notario era un muy cercano amigo de mi familia política. Hombre, Patricia, le dijo a mi compañera. Hola, David. ¿Pero qué hacéis aquí? Buenas tardes, Ignacio. No sabía yo que eras notario. Venimos a acompañar a mi prima, ya sabes. Pero bueno, siendo tú, tengo total confianza.
¿Cómo está tu padre, Patricia?, le preguntó a mi chica. Espera un momento que me he dejado la escritura en el despacho. Salió por la puerta en busca del legajo. ¡Qué casualidad! ¿No, David?, se sorprendió Leticia. Ya ves, supongo que hay que tener amigos en todos lados, pero no sabía que ibas a firmar con Ignacio. ¡Jo! No te creas, que me hace mucha ilusión la casa, pero tampoco puedo permitirme mucho más. El barrio, lo pequeña que es, me da un poco de vergüenza. Leticia, es tu primera casa, de soltera, la vacilé. Y ya veremos después. No mucho más tarde se empezó a sentir una estrella de la televisión y supongo que hasta se avergonzaría de que en CNN supieran que tenían que mandar a recogerla en coche hasta Vicalvaro, un municipio al sudeste de Madrid, cuya fuente fundamental de ingresos es la mayor fábrica del mundo de tierra para gatos. Poco glamuroso para la presentadora del telediario, ¿no? De hecho, cuando Leticia inició su relación con David Tejera, otro presentador de CNN, empezó a llamarnos bastante habitualmente a Patricia, mi pareja de entonces, y a mí para cenar. Y jamás en su pisito de Vilcalvaro, siempre en el apartamento de David o en algún restaurante. De hecho, aquel angosto piso jamás tuvo más muebles que un pequeño sofá y una cama de matrimonio. En cierto modo, Leticia nunca vivió allí. Era un lugar de paso. David Tejera era entonces compañero de Leticia en CNN. Un buen tío, agradable, divertido, muy amable. Alonso Guerrero había sido siempre más profesor que novio, pareja o marido. Alonso era para ella un pigmalión, y Leticia escuchaba e interiorizaba los argumentos de su ex marido hasta hacerlos suyos, con avidez. Siempre que la veía junto a Alonso, yo percibía que volvía a habitar aquel cuerpo de mujer, la Leticia colegial, atenta, aplicada, obediente. La relación con David Tejera era completamente distinta. Se trataba de dos profesionales ambiciosos, muy poco dispuestos a renunciar a su independencia. Patricia y yo comentábamos a menudo que se percibía una atracción física muy intensa entre ellos, y sin embargo, también era patente el mutuo empeño por distanciarse sentimentalmente, por no hacer planes, por no ser pareja. David Tejera es un tío atractivo, simpático, seductor y muy consciente de estas tres cualidades. Se le notaba a gusto consigo mismo y mucho más a gusto con las mujeres que solían ser muy receptivas a sus encantos. Esto exasperaba a Leticia. En lo que a mí concierne, siempre me pareció todo un señor. Mi prima, contradictoria e impenitente, deseaba mantener su libertad mientras intentaba controlar la de David. Sus discusiones por esta causa eran más que habituales, incluso en presencia de testigos. ¿Dónde dices que estuviste ayer? Ah, ayer, por Malasaña. ¿Y por eso no me cogiste el teléfono? David sonreía. La miraba directamente a los ojos por encima del plato, o del plató. Y Patricia y yo levantábamos la vista y contábamos átomos por encima de nuestros flequillos, haciéndonos los sordos. Venga, Leti, se ponía David, conciliador. No empieces, ¿vale? No, si no empiezo. Pero ayer te estaba llamando y no me cogías. Bueno, ¿y lo pasaste bien? Unas cañas, contestaba David, ya sabes. ¿Y quién estaba? Mi prima afilaba la barbilla, como no lo he visto nunca afilar la barbilla a nadie. ¿Cómo que quién estaba? ¿Con quién saliste? ¿Que con quién saliste, David? ¿Que quién estaba? Pues la gente, no sé, Rafa. ¿Te acuerdas de Rafa? Sí, me acuerdo de Rafa. Es un pesado. ¿Y no había chicas? ¿Con quién habías quedado? Con nadie. Te llamé a las 3:30. Leticia saca el teléfono y empieza a buscar su registro de llamadas. ¿Quieres verlo? Te llamé. ¿Con quién estabas?
El histerismo de Leticia en estas situaciones solo es comparable a un ataque cardíaco durante un maremoto en un velero pequeño. Leticia, por favor, creo que no es el momento, intervine yo para evitar más salidas de tono. No te metas, esto no va contigo, me cortó la rubia implacable. Ya, está claro, me empecé a encender. Pero es que estoy sentado en la mesa y no tengo por qué ser testigo de vuestros problemas íntimos. ¿No crees que tengo ese derecho? Alonso, David y Felipe, víctimas de una arrolladora personalidad que no perdona un desliz, una traición, una deslealtad o un descuido. En 2001 llaman a Leticia para incorporarse a Televisión Española. Había dado el gran salto. Comenzó presentando el informe semanal en verano. Después pasó a formar parte del equipo del telediario. Su situación económica mejoró notablemente con respecto al contrato que había firmado con CNN. Ahora, su sueldo superaba los 60.000 euros anuales y viajaba. Su sueño juvenil de reportera. La relación entre David y mi prima ya agonizaba. En aquella época, Leticia nos empezó a hablar de un misterioso diplomático llamado Juan, con el que mantenía una relación. Un tío importante, de quien no podía desvelar la identidad. A veces nos informaba vagamente de que habían pasado el fin de semana con él en Lausana, o en Chipre, o en Nueva York. Una mañana cualquiera recibió una llamada de móvil. Era ella. ¿Estás en el despacho? Hoy sí. ¿Cómo estás? Quería preguntarte unas cosas y charlar un rato contigo. ¿Te parece que me pase en una hora? Conociendo a mi prima, un no era indefectiblemente la respuesta incorrecta. Acepté. Mi despacho estaba en el Paseo de La Habana 9 y desde una cristalera divisaba toda la plaza. Muebles clásicos y moqueta verde. Pasa, Leticia. Siéntate en esa silla. Me coloqué tras mi mesa de despacho como si me encontrara ante un cliente. Intuía algo solemne. Cuenta, ¿de qué querías hablar? ¿Cómo van las cosas? Primer desvío de conversación. Extraño. Leticia va directa, no pierde el tiempo. Bueno, como siempre, ya sabes, típica respuesta. Quería contarte algo, pero no quiero que le digas nada a nadie. Ya sabes, es algo hipotético. Imagina que salgo con una persona muy importante. Es diplomático. No sé. Creo que es algo serio. Pero verás, supón que es tan serio que si me casara con él, tendría que dejar mi trabajo y me cambiaría la vida totalmente. Lo de que tendrías que dejar el trabajo no me gusta. Listo, tu trabajo te ha costado mucho y uno no va y vuelve a su antojo. Lo de suponer que te casaras me gusta menos aún. ¿Sabes lo que opino del matrimonio? Ya tienes tu propia experiencia. Ya, David, pero es que no sabes quién es. Mira, Leticia, no sé quién es, pero dejar tu trabajo porque vas a casarte, como que no, ¿no te parece? Aquella opinión no satisfizo a Leticia. Era evidente. Para dictar sentencia se han de conocer los hechos. Da mi factum dabo tibi ius, que se dice en los estrados. Conversación no concluyente, como de costumbre. Leticia es una abeja. Pica y sale corriendo. Leticia pregunta y pregunta y al final concluye ella sola. En julio del 2003, Leticia nos citó a Patricia y a mí en un restaurante italiano del Paseo de La Habana. Creo que se llamaba Tataglia, como el personaje de El Padrino. Os voy a contar la verdad, nos dijo. No estoy saliendo con ningún Juan. No es diplomático. Con quien estoy saliendo es con Felipe. ¿Quién es Felipe?, preguntó Patricia tras unos segundos de incomprensión. Felipe es el príncipe de Asturias. Nos echamos a reír. No era para menos. Leticia se lo esperaba y aguantó estoicamente nuestras carcajadas, que se fueron diluyendo. Ella no se reía. Recordé mi conversación de días pasados. La sonrisa se me diluyó en la cara. Es verdad. Os lo digo porque os quiere conocer. Por supuesto. Os pido que no le digáis nada a nadie. Pero, vamos a ver. ¿De qué Felipe estás hablando?
La dosis de incredulidad se mezclaba ahora con la sensación de que estábamos siendo víctimas de una broma de cierto mal gusto. Del príncipe de Asturias, ya os lo he dicho, segunda dosis de estupefaciente que te suministran en 20 segundos. Es en ese momento cuando uno toma conciencia y reflexiona. Los primeros argumentos resultan absurdos. Leticia, mi prima, me confiesa que sale con el príncipe de Asturias y que ese señor, hijo del rey de España, te quiere conocer. ¿Por qué razón? ¿Y quién es Leticia? Nadie. ¿Estoy en lo cierto o me falta algo? Te asaltan preguntas. ¿Cómo le has conocido? ¿Cuándo le has conocido? ¿Cómo es? No preguntas. Eres un cotilla, pero no preguntas. ¿Leticia se ha vuelto loca? ¿Cómo puede creerse que don Felipe Juan Pablo Alfonso, de todos los santos de Borbón y Grecia, príncipe de Asturias, príncipe de Gerona, duque de Montblanc, conde de Cervera y señor de Balaguer, príncipe de Viana, quiere tener una relación seria con Leticia Ortiz Rocasolano? Leticia nos sigue mirando. Espera una respuesta que no tenemos. Mi complicidad con Patricia nos hace guardar silencio y complacer, como sea, a la loca. Pues no sé, Leticia. Espera un rato que dijera el provolone. Que dijera, perdón, de nuevo. Pues no sé, Leticia. Espera un rato que dijera el provolone. Se me atraganta, parece un chicle. Leticia se impacienta. Bueno, ¿qué opináis? Miro hacia ambos lados. Miro a Patricia. Nuestra mesa está en una esquina. Me gustan las esquinas. Te cubren las espaldas y ves a la gente venir de frente. Nada te sorprende por la espalda. Pues, ¿qué tú dirás? Qué bueno, ¿qué nos dirás? Deseo que la escena se acabe pronto. No digáis nada a nadie, por favor. Amablemente lo suplica, sin saber que para no hacer el ridículo es mejor estar callado. No te preocupes, me puse serio yo también. Pero Patricia estaba tardando más en digerir la noticia que los Tagliatelli. No conocía a Leticia tan bien como yo. ¿Estás hablando en serio? ¿Estás hablando en serio? Admite al fin. Aquella noche salimos hacia Vinarós a pasar el fin de semana. Yo conducía y Patricia enredaba con el CD, cambiando discos constantemente, pasándose a la radio, saltando de emisora en emisora, como si estuviera inquieta. ¿Qué te pasa?, le pregunté. ¿Y si Leticia... Joder. ¿Y si Leticia se casa con el príncipe? Solté una carcajada. Venga, tonta, ¿qué coño se va a casar con el príncipe con Leticia? ¿O qué coño se va a casar el príncipe con Leticia? No digas chorradas. Están saliendo, David. Pues eso. Le va a echar unos polvos y adiós, Cristiana. ¿Qué leches le iba a decir? Yo la he visto muy seria, argumentaba Patricia. Veamos, Patricia. Si sale con él o no, como mínimo es para ponerlo en duda. Pero es posible. Si Leticia se va a casar con él, digamos que la probabilidad es la misma que te toque el euromillón, una entre 116.531.800. No soy un gran adivino, me exculpo. En este país, nadie es un gran adivino. Nadie vio venir la crisis. Bueno, eso dicen. Yo no vi venir el matrimonio de mi prima. La versión oficial asegura que Leticia y Felipe se conocieron en casa del periodista Pedro Erquicia, director entonces de Documentos TV, en octubre del 2002. Desde entonces la carrera de Leticia en televisión española se disparó como una bengala. Algunos maledicentes han querido ver manos negras detrás de esta coincidencia. Pero Leticia había demostrado ya en CNN y en televisión española que no necesitaba apoyos para promocionarse. La cámara quiere a Leticia. Es una periodista concienzuda y terca, y es muy ambiciosa, en el buen sentido profesional que se le puede dar a la palabra. Se cuenta que en los pasillos de la televisión española la apodaban la ambición rubia.
ficticia y morticia. En una profesión tan competitiva como la del periodismo, que te odien un poco unos cuantos colegas es buena señal. En septiembre del 2003, mi prima ya dio el gran salto. Empezó a presentar el telediario de la noche junto al director de informativos, Alfredo Urdasi. Leticia llevaba ya meses trabajando con Urdasi y estaba bastante asqueada de que se vincularan tanto sus dos nombres. Ella había dado la cara como enviada especial en Galicia durante la vergonzosa cobertura informativa que dio la televisión española de Aznar de la tragedia del Prestige. A pesar de que Urdasi presumió siempre de su amistad con Leticia, yo nunca le escuché a ella decir una sola palabra amable sobre él. No lo aguanto más, estamos haciendo el ridículo. Se quejaba de la constante manipulación a la que sometía a Urdasi toda información sensible para el gobierno. La información ha de ser objetiva, argumentaba. Yo me reía de ella. Al fin y al cabo, la relación de Leticia con el jefe de informativos iba más allá de lo profesional, porque en aquella época mi prima se apuntaba a cualquier fiesta o sarao a la que la invitaran sus jefes. ¿Y qué le voy a hacer? A mí Alfredo me sirve para estar donde estoy. Es mi trabajo, ¿entiendes, David? Lo malo es que me relacionan demasiado con él. Y el día en que le den a él la patada, yo voy detrás. Pero el mayor día de furia de mi prima contra su jefe fue el 17 de octubre del 2003, menos de 15 días antes del anuncio oficial de su compromiso con Felipe. La Audiencia Nacional había condenado a la cadena pública a emitir un comunicado asumiendo la manipulación informativa a la que había sometido a los espectadores durante la jornada de huelga general del 20J del año 2000. Leticia ya presentaba el telediario 2 con Urdasi, que aquel día leyó el texto condenatorio citando al sindicato Comisiones Obreras por las siglas. Ese ridículo ceseo, y Leticia sonriendo en pantalla. Esa noche me llamó furibunda. Joder. No se puede hacer eso, David. No se puede. Este tío es gilipollas. Nos van a estar criticando y riéndose de nosotros hasta que la palmemos. De Alfredo Urdasi se rieron mucho. Cierto. De Leticia, jamás. Capítulo 5, pero este capítulo 5 lo vamos a leer en el siguiente video. Muy bien. Unos pequeños comentarios, muy pequeños, muy breves comentarios. A diferencia del libro de Peñafiel, acá nos ofrece de primera mano David Roca Solano más información respecto del carácter, las costumbres, la forma de ser, no solamente de la propia Leticia, sino también de la dinámica familiar. Dinámica familiar que ya saben forma el carácter de las personas, por lo menos en un 50, un 40, un 60%. La dinámica familiar es muy importante, es el primer input que tú recibes cuando vas creciendo y que te ayuda a relacionarte. Entonces, David Roca Solano nos va comentando un poco de cómo es la dinámica familiar, cómo era la dinámica familiar, cómo es que Leticia tuvo que atravesar una serie de complicaciones económicas, crematísticas, cuando era niña, cuando era adolescente. Y obviamente pues esos elementos, esas variables van a forjar el carácter y van a dejar su impronta a la hora de decidir por dónde es que va a ir tu futuro, cuáles son los objetivos que te vas a trazar. Y ella, de acuerdo al comentario que hace Roca Solano, su primo hermano, se había hecho la idea de no ser pobre, ¿no? De no ser pobre. Ella nunca iba a pasar las situaciones de carestía económica que había vivido, que estaba viviendo durante su infancia. Y obviamente pues eso forma tu carácter, y a la hora que escoges una carrera, escoges la universidad y escoges luego cuáles van a ser los vínculos que te van a ayudar
a encontrar tu primer trabajo, a mantenerse en ese trabajo, van a ser decisivos, ¿no? Van a ser decisivos. Eso ya nos arma un poco de el arco del personaje. El arco del personaje. Lo que es interesante de esta novela que yo estoy leyendo es que, a diferencia de la de Peñafiel, está redactada en un sentido más literario. No sé si le habrá incluido elementos de ficción o no, pero el esbozar esta situación de necesidad económica, cierto es que ayudan a entender luego las características y motivaciones del personaje, que en este caso es Leticia. Lo hace mejor. Y que probablemente, y ya no hablo específicamente de Leticia, hablo en general, a un personaje X haría que el espectador o el lector, la audiencia, entienda mejor por qué este personaje X puede tomar incluso decisiones que están en el límite, en la línea porosa de la moralidad. En esa línea porosa, punteada, borroneada, que te dice y que separa qué es lo bueno de lo malo. No digo que necesariamente sea el caso de Leticia, hablo en general, pero es que como está redactada la obra, pues parece que el autor, en este caso David Roca Solano, claras nociones de redacción de textos tiene, no le son ajenas. No le es ajeno escribir, él mismo lo dice, ¿no? Que estaba de alguna forma habituado a estar cerca de la literatura o de entornos culturales. Bien, eso por un lado. Y luego va contando posteriormente sus vaivenes sentimentales, los vaivenes sentimentales, amorosos, epicúreos de la propia Leticia, ¿no? En los que él prefiere no ahondar, y lo comenta. Él dice, prefiero no ahondar en estos temas. Me refiero a David. Ahora, también es cierto que cuando alguien hace ese disclaimer, de alguna manera está haciendo lo contrario. Está diciendo pues, que hay una tela, un fardo, un almacén de tela que cortar, pero que él, de manera misericorde, prefiere dejar y obviar, ¿no? Dejar a un lado, no se va a meter en esas harinas. Es inteligente la manera de redactarlo desde ese punto de vista. También David vuelve a hacer énfasis en el hecho de que Leticia confiaba mucho en él y que él de alguna manera era uno de sus muy primigenios asesores profesionales, alguien en quien ella podía confiar para que de manera abierta, directa, eventualmente brutal, la criticara, porque ya estaba haciendo sus pinitos, Leticia, en medios importantes, comenzando por CNN, luego de haber tenido algunas temporadas en donde obviamente pues no estaba en medios grandes, ¿no? Y requería ella mucha retroalimentación, mucho feedback. Y apelaba a su primo David para obtenerlo, ¿no? Para obtener este feedback. Entonces, insiste nuevamente en esta suerte de necesidad mutua, de unión fraternal, diríamos, familiar, porque probablemente la redacción que hará David en cuanto nos hable de la separación familiar debe ser bastante dramática, ¿no? Creo yo. Pero bueno, déjame tus comentarios, porque ya me excedí mucho en los comentarios, para conocer tu apreciación en torno a esto, a este texto, a este libro, a la historia de Leticia, pero no solamente a eso, sino a la manera como está redactada, porque a mí también lo leo como si estuviera leyendo una novela X, con un personaje que en este caso es un personaje real, pero que eventualmente puede no serlo. Déjenme sus comentarios, compartan este video, suscríbanse al canal, activen la campanita
regálenme un like y nos vemos en el siguiente video. Conmigo hasta la próxima. Pase bien.